Hola amigos, bienvenidos a este su programa La letra pequeña de la Biblia. Hoy tenemos un programa pero muy especial, muy hermoso, y se llama ¿Cuál es tu identidad? Recordemos que cuando pertenecemos a una nación, se nos da una tarjetica y nos ponen el nombre y la foto, en la cual esta tarjetica se llama la cédula y nos dice de dónde somos, y si salimos al exterior nos dan un pasaporte y en este pasaporte nos identifica que somos de esta región. Ahora, nosotros vamos a descubrir hoy cuál es nuestra propia identidad. Y empezamos con la palabra que es la que nos va a revelar cuál es nuestra propia identidad. Entonces, vamos a empezar de Génesis. En el principio Yahweh hizo los cielos y la tierra, y también hizo al hombre a su imagen y semejanza. Vamos a leerlo. Génesis 1, capítulo 1, verso 26. Dijo Yahweh: entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en los aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Como podemos comprender, dijo Yahweh, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Yahweh nos hizo conforme a su imagen, conforme a su semejanza, nos hizo parecidos a Él. O sea que nos hizo, nuestra naturaleza era santa, pura y perfecta. Pero el hombre quebrantó esa naturaleza. ¿Cómo la quebrantó? Cuando Yahweh le dio al hombre, lo puso en la tierra, le dio leyes, normas, mandamientos, estatutos, y el hombre quebrantó esas leyes. Entonces, ¿cuál fue el mandamiento que quebrantó el hombre? Vamos a ver. Génesis 3, capítulo 6. Yahweh le había dicho al hombre, de todo árbol, de todo fruto del árbol podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Vamos a leer Génesis 3:6, y dice: y vio la mujer que el árbol que era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Yahweh le dice al hombre: no puedes comer del árbol de la ciencia, del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Satanás engaña a la mujer y le dice que coma, porque será igual a Yahweh, sabiéndolo todo. Y la mujer vio el fruto y dice, y le pareció codiciable, lo codició. ¿Cuál es el 10º mandamiento? No codiciar. La mujer codició el fruto. Entonces, el 10º mandamiento, el hombre quebrantó la ley de Yahweh. Entonces, cuando el hombre quebranta la ley de Yahweh, perdió su identidad, perdió su verdadera naturaleza y se convirtió en una naturaleza pecaminosa. Y cada día aumentaba el pecado en el hombre, y cada día abundaba el pecado en el hombre. Era tanto así que Yahweh ya no soportaba tanto pecado. Y la palabra dice en Génesis 6:6, dice: y se arrepintió Yahweh de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Pero para mí, más que arrepentirse, lo que sintió Yahweh por el hombre fue una gran desilusión. Yo diría, y se desilusionó Yahweh del comportamiento del hombre, y Yahweh decidió destruir totalmente a la humanidad. Pero Yahweh vio en un solo hombre que era un varón justo y perfecto. Vamos a leer
Génesis 6:9 dice, y estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en su generación, y con Elohim caminó Noé. ¿Qué significa y con Elohim caminó Noé? Yahweh le pone al hombre las leyes y los mandamientos para que camine el hombre sobre esas leyes y esos mandamientos. Por algo David decía, ¿con qué iluminará el joven su camino? Con guardar la palabra, con guardar su ley, con guardar sus mandamientos, con guardar sus estatutos. La palabra es lámpara para mis pies, o sea, la ley es una lámpara para mis pies. ¿Qué resulta? Que Noé guardaba los mandamientos de Yahweh y por eso era justo y recto y perfecto delante de toda su generación. Entonces de Noé se levanta hombres, varones fuertes que pudieron soportar todo el pecado de este mundo y lograron andar de acuerdo a la voluntad de Yahweh. Y entre esos estaba Abraham. Abraham fue encaminado en los caminos de Yahweh por Noé. Lo dice el libro de Sefer Yazar. Ese libro se encuentra en la Tanaj. Entonces, fue Noé un varón perfecto delante de Yahweh. Y Abraham también fue un varón perfecto delante de Yahweh. ¿Por qué? Porque guardaba los mandamientos, guardaba la ley, los estatutos de Yahweh. Ahí lo dice en Génesis 26:5, dice, por cuanto Abraham oyó mi voz, me obedeció y guardó mis mandamientos, mis estatutos, mis preceptos y mi ley, yo lo bendeciré. Y eso fue lo que sucedió. Abraham guardó los mandamientos y la ley de Yahweh. Entonces, de la simiente de Abraham, de las entrañas de Abraham, se crea una tribu inmensa, que es la tribu de Israel. Abraham, Isaac y Jacob son los padres de la nación santa llamada Israel. Israel es una nación santa, una nación escogida por Yahweh, para que guardara los mandamientos, guardara sus estatutos y guardara sus leyes. Eso es lo que la hace santa y la hace diferente entre todas las naciones. Vamos a ver Deuteronomio 7:6. Eso está en Deuteronomio, capítulo 7, verso 6. Porque tú eres un pueblo santo para Yahweh tu Elohim. Yahweh tu Elohim te ha escogido para hacerle pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Eres un pueblo especial, un pueblo escogido para que seas diferente a todas las naciones que están sobre la tierra. Pero ¿qué es lo que hace a este pueblo diferente? Vamos a leer aquí mismo en Deuteronomio 28, capítulo 9, verso 9, capítulo 28, verso 9. Te confirmará Yahweh por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardes los mandamientos de Yahweh tu Elohim y anduvieres en sus caminos. Cuando una persona empieza a andar en los caminos de Yahweh, como lo hizo Enoch, como lo hizo Noé, es porque guarda los mandamientos, guarda sus estatutos, guarda sus leyes. Y caminó Enoch con Yahweh. ¿Por qué caminó? Porque guardaba sus mandamientos, sus estatutos y sus leyes. Y caminó Noé con Elohim. ¿Por qué? Porque guardaba sus mandamientos, sus estatutos y sus leyes. Y Yahweh escogió el pueblo de Israel. ¿Por qué lo escogió? Y andará en sus caminos cuando guarde los mandamientos de Yahweh. Entonces, ¿qué lo hace diferente Israel ayer a las demás naciones? Porque guardaban sus estatutos, sus leyes, sus mandamientos. ¿Qué hace
Yahweh hoy con el pueblo de Israel, el pueblo de Judá que está en Israel, ¿qué lo hace tan diferente? Porque guardaba sus leyes, sus estatutos y sus mandamientos. Eso es lo que lo hace. Israel es una nación donde hay ladrones, hay de todo, es una nación normal. Pero ¿qué es lo que lo hace diferente? Que el pueblo de Israel no tiene una constitución hecha por los hombres. El pueblo de Israel se rige por la Torá, por la ley de Yahweh. Entonces, ahí está la diferencia. Y no todos son buenos, pero tampoco todos son malos. Lo que lo hace diferente es esto. Guardan la Torá de Yahweh. Guardan la Taná, guardan la ley. Entonces, esa nación es santa porque Yahweh la escogió. Ahora, cuando Israel eran 12 tribus, Israel se dividió en dos. Se convirtió en las 10 tribus de Israel, y la tribu de Benjamín y la tribu de Judá se dividió. Entonces, 10 tribus de Israel para el rey Jeroboam, y 2 tribus para Roboam, el rey de Judá. Vamos a ver eso cuando ocurrió. Vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 12, verso 15 al 19. Dice: y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Yahweh para confirmar la palabra que Yahweh había hablado por medio de Ahías el silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Cuando todo el pueblo vio que el rey no le había oído, y le respondió estas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? ¿No tenemos heredad con el hijo de Isaí? Israel, a tus tiendas, y provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en la ciudad de Judá. Y el rey Roboam envió a Adorán, que estaba sobre los tributos, pero lo apedrearon, y todo Israel, lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en su carro y huir a Jerusalén. Y así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Ahí se dividió la casa de Israel de la casa de Judá. Entonces el rey se convirtió, Jeroboam, en un rey que dominaba sobre las 10 tribus, y Roboam, hijo de David y de Salomón, dominaba las tribus de Judá y de Benjamín. Ahí se dividió. La cuestión es que David, Roboam, hijo de David, enseñó a su pueblo, no lo desvió, y enseñó a su pueblo a guardar los mandamientos, a guardar la ley, a guardar los estatutos de Yahweh. En cambio, Jeroboam le enseñó al pueblo de Israel a adorar en las montañas, y se convirtió a dioses paganos, y se convirtió en una nación gentil. Recuerda lo que dijo la mujer samaritana, le dijo Yeshua, le dijo: nuestros padres nos enseñaron a adorar en la montaña. ¿Quién era su padre? Jeroboam. ¿Dónde le enseñó a adorar? En las montañas. Ay, que vamos a ir al parte alta porque allá está Yahweh, en las montañas. Yahweh está en todas partes. Lo que pasa es que Jeroboam enseñó a adorar a dioses paganos en las montañas a Israel. E Israel perdió su identidad en ese momento porque cayó en el pecado de una adoración a dioses paganos en las montañas. Perdió la identidad. Israel se esparció por el mundo. Cuando llegó Yeshua a Israel, Israel no existía. Era Samaria, él era lo que existía. Y la mujer samaritana era de Samaria y era israelita. Dijo: nuestros padres nos enseñaron a adorar en la montaña, porque se había convertido en una nación
gentil, en una nación gentil se había convertido Israel, perdió su identidad. Hace 3, casi 4 años, cuando yo comencé a andar en los caminos de Yahweh, antes de llegar a este camino, yo era cristiano. Y cuando yo me salí tenía muy buenos amigos en el cristianismo, pero cuando yo me salí del cristianismo, mis amigos me abandonaron, las casas se me cerraron, los que me saludaban ya no me saludaban, ni me saludan, muy pocos me saludan, muy pocos quieren hablar conmigo. Dice que yo tengo una doctrina extraña, una doctrina judaica, judaizante, y se me cerraron las puertas de muchos amigos. Tenía un amigo muy especial que éramos, como dicen por ahí, la mugre y la uña. Éramos uña y mugre. Siempre estábamos juntos con esta persona, teníamos una buena relación de hermanos. Pero cuando yo comencé a andar en estos caminos, él se apartó de mí, nos desligamos de nuestra amistad. A veces me lo encontraba en el camino y me saludaba, y yo lo saludaba también. No había más nada. Pero un día, inevitablemente, nos encontramos frente a frente. Nos saludamos, hablamos, y me dijo: "Hay tanto tiempo sin verte". Yo le dije: "No, señor, siempre nos vemos, nos saludamos, pero nunca hablamos". Entonces empezamos a hablar de la familia, empezamos a hablar de la palabra, y ahí vino el problema. Yo le hice una pregunta, él ahora es pastor, yo le hice una pregunta, y le dije: "¿Te sabes los mandamientos?". Y él me dijo: "Sí", y empezó a nombrarme los mandamientos, y yo le dije: "No, señor, esos no son". Entonces se enojó conmigo, y me contestó, me hizo una pregunta en medio de su enojo que me dejó fuera de base. Me dijo: "Usted perdió la identidad". Entonces, como me dejó fuera de base, yo tampoco respondí muy bien y le dije: "Pastor Chimbo, deja de cobrar diezmos". Yo hice mal, lo reconozco, porque me agarró fuera de base y fue lo primero que se me vino a la cabeza, y no debía haberle dicho eso, pero se me salió, ya. De todas maneras nos volvimos a encontrar y no hablamos de religión, conversamos todo el tiempo, todo se solucionó. Somos amigos, pero no compartimos nuestras creencias. Pero eso me dejó pensando: "Usted perdió su identidad", me dijo a mí. Entonces yo me puse a pensar, si yo había perdido mi identidad, y cuando yo entré en este camino, les cuento que yo no perdí mi identidad, yo recuperé mi verdadera identidad. Mi identidad es israelí. Yo no soy judío, ni soy judaizante, soy israelita. ¿Por qué soy israelita? Bueno, se los voy a mostrar bíblicamente. Vamos a Jeremías. Jeremías 31. Capítulo 31 al 33. Dice: "He aquí vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá". Va a ser un nuevo pacto con las dos casas, la casa de Israel y la casa de Judá. Y dice: voy a hacer un nuevo pacto. ¿Por qué es un nuevo pacto? Porque el primer pacto que hizo fue con la casa de Israel, una sola casa, y estaba conforme las 12 tribus. ¿Y cuál era el nuevo pacto? El viejo pacto era guardar la ley.
Ahora vamos a ver cuál es el nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Yahweh, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. ¿Cuál es el nuevo pacto? Que Yahweh va a llamar a la casa de Israel y le va a colocar la ley en la mente y la va a escribir en la tabla de su corazón. El viejo pacto era guardar la ley. El nuevo pacto es cuando Yahweh mismo agarra la casa de Israel y le pone la ley en la mente y la escribe en su corazón. ¿Por qué no lo hace con Judá? Porque Judá ya tiene la ley. Este es el nuevo pacto, el guardar la ley, el colocar los mandamientos en su mente y escribirla en su corazón. Es el mismo pacto, el guardar la ley, el guardar sus mandamientos. Hay una diferencia, sí. El pueblo de Judá cumple con toda la Torá, mas el pueblo de Israel cumple con los 10 mandamientos, porque nosotros no somos judíos para cumplir con toda la ley, pero sí somos de Yahweh porque cumplimos lo único, la ley de Yahweh fueron los 10 mandamientos. Toda la ley la escribió Moisés, claro, dictada por Yahweh, pero lo único que no escribió Moisés fueron los 10 mandamientos. Voy a recordarles algo. El mismo sabio Salomón lo dijo en Eclesiastés 12:13. Dice, vamos a leerlo vamos a leer Eclesiastés, el libro de Eclesiastés. Vamos a ver. Eclesiastés 12. Verso 13. Dice, el fin de todo discurso oído es este: teme a Elohim y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Los mandamientos. ¿Cómo va a recuperar Yahweh a su pueblo de Israel? ¿Cómo? Si el pueblo de Israel desapareció, el pueblo de Israel se convirtió en gentil, ¿cómo lo va a redimir? ¿Cómo es que Yahweh va a redimir al pueblo de Israel? ¿Cómo es que Israel va a volver a ser una nación completa? Por medio de Yeshua. Yeshua dijo, vamos a leerlo, capítulo Mateo 15. Mateo capítulo 15. ...24... Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando mandó a los discípulos a predicar, dice, sino id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel. No es a la... ¿En dónde estaba Yahweh? ¿En una nación que se llamaba Israel? No, señor. Yahweh no estaba en ninguna nación llamada Israel. Yahshua, perdón, no estaba en ninguna nación llamada Israel. Yahshua estaba en Judá, en Jerusalén, y el territorio era Judá. Entonces, ¿cómo va a decir, yo voy a ir a la casa de Israel, entonces va a predicar en Judá? No. Tenía que ir a predicar a Samaria y a todas las naciones que rodeaban Judá, porque ahí era donde estaban los israelitas, los gentiles, porque habían perdido la identidad. ¿Qué dijo la mujer samaritana? Nuestros padres nos enseñaron a adorar en las montañas. Sí, nuestros padres. ¿Cuáles eran los padres? Jeroboam
fue el que los enseñó a adorar en las montañas a dioses paganos. Por eso fue que perdieron la identidad. Hoy el modo de que Israel pueda redimirse es por medio de Yeshua, por medio del nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? El nuevo pacto es que Yahweh mismo va a poner el espíritu de Yeshua en nosotros para que nosotros guardemos sus mandamientos, para que nosotros guardemos su ley. Y pondré la ley en su mente y la escribiré en la tabla de su corazón. Entonces, ¿cómo sé que mi identidad es israelita? Porque guardamos los mandamientos, porque ese es el nuevo pacto, porque Yahweh manda a su Hijo para que more en nosotros y podamos cumplir con la ley, podamos cumplir con esos mandamientos. Yahweh es muy bello, es hermoso, mandó a su Hijo a morir y a liberarnos del pecado y a cambiarnos, a transformarnos por medio de sus mandamientos, por medio de su ley. Por eso Yahweh esa es la forma de él redimir a la casa de Israel, por medio de Yeshua, por medio de sus mandamientos. La ley, mis hermanos, no fue abolida, la ley está vigente. Lo único de la ley que no está vigente son los sacrificios, que fue Yahshua que murió y fue el último sacrificio que tenía que hacer la casa de Israel, la casa de Judá. Ellos no tienen templo, es donde se hacían los sacrificios, porque Yahweh levantó un templo, un nuevo templo, no un templo hecho por manos de hombre, sino un templo espiritual levantado por Yahweh. ¿Qué levantó Yahweh? Yahweh levantó a Yeshua en 3 días. ¿Qué dijo Yeshua? Derribad este templo y en 3 días lo levantaré. ¿De quién estaba hablando? De él. Si tú tienes el espíritu de Yeshua, el espíritu de Yeshua mora en ti, ya tienes el templo. Tú eres el templo de Yahweh. Bendito y alabado sea Yahweh. Que Yahweh te bendiga, que Yahweh te glorifique, te dé sabiduría y que Él escriba la ley en tu corazón y tú la puedas guardar en tu mente. Yahweh te bendiga.